Creo que todo comenzó con la implosión de la URSS. La URSS implosionó y Estados Unidos estaba desesperado al ver que la OTAN podría desaparecer. Y eso fue, ya sabes, una constante de la ecuación. La OTAN tiene que sobrevivir. Y bueno, ampliaron la OTAN en contra de la voluntad y la opinión de personas muy eruditas. Y las consecuencias fueron devastadoras. Y Europa se unió. Tuve una entrevista con el señor Rahr, quien es un intelectual alemán muy conocido, y me dijo que esto es una especie de odio desviado. Están hartos de ser considerados los malos del mundo, y lo que están haciendo es proyectar esto en Europa, otro país, y están proyectando esto en Rusia. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando por segunda vez con el embajador José Zorrilla. El embajador Zorrilla se unió al servicio diplomático español en 1973, convirtiéndose en cónsul general en Milán. Luego trabajó en Shanghái y Moscú y finalmente se convirtió en embajador de España en Georgia en la última vez. El embajador Zorrilla habló en este canal sobre sus experiencias sumamente interesantes en el mundo. Y hoy queremos hablar sobre su evaluación de la, diplomacia, si se le puede llamar así, de la administración Trump hacia todo el mundo. Así que, embajador Zorrilla, bienvenido de nuevo al canal. Muchas gracias, Pascal, por tu amable hospitalidad y por tolerar las divagaciones de un viejo, ya sabes. Pero de todos modos, muchas gracias de verdad por ser tan amable. Aprecio mucho su evaluación y también su franqueza que compartió la última vez. Y sabe, me gustaría preguntarle, como ex diplomático español, ¿cómo ve lo que Estados Unidos está haciendo en este momento? Estamos grabando esto el viernes 18 de abril. La guerra de aranceles está en marcha, y creo que la guerra de aranceles ahora se está transformando en algo parecido a una confrontación económica directa con China. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, para empezar, no puedo creer lo que estoy viendo, ya sabes. Este es el comienzo, la incredulidad. Es difícil de creer. Pero me gustaría, este es un tema muy arcano, ya sabes, me gustaría comenzar, si no te importa, con una pequeña introducción. No soy un especialista, pero, ya sabes, una pequeña introducción porque tuve que estudiar historia económica, solo un poco, ya sabes. Así que me gustaría comenzar diciendo que sufrí en mi país, en mi propio país, el mal de la autarquía. Fue una invención nazi, ya sabes. Si importas algo del extranjero, esto es contrario a la soberanía nacional de tu país. Imagínate. Bueno, Franco mantuvo esta filosofía durante 20 años. Al final de esto, en el 59, tuviste que cambiar de rumbo. No había dinero, ni siquiera para pagar a los diplomáticos. Durante la mayor parte de un año, los diplomáticos españoles no recibieron dinero de España, porque España se había quedado absolutamente sin divisas. Así que no soy muy partidario de la idea de las importaciones negativas, la idea de que importar a un país es malo. Definitivamente no. De hecho, los aranceles no son ni malos ni buenos. ¿Sabes? Hay un clásico sobre esto. Una apología de los aranceles por Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder. Así que la idea es que cuando comienzas la curva de desarrollo, debes estar protegido con aranceles del resto del mundo. Su filosofía es un clásico, Kicking Away the Ladder. Pero, ya sabes, una vez que has dejado atrás todo esto, la primera parte de la curva, entonces los aranceles comienzan a desaparecer. Es natural. Esto también sucedió en España, en todas partes. Hay un evento muy importante en la historia económica de Occidente, en Inglaterra, cuando Inglaterra, a principios más o menos del siglo XIX, decidió cambiar, alterar, decidió optar por un cambio de paradigma, y ellos introdujeron las muy conocidas leyes del maíz. Las leyes del maíz significan que el mercado inglés estaba abierto a las importaciones del continente.
Y eso fue un gran cambio, porque en Inglaterra significaba que la aristocracia terrateniente ya no era el núcleo del país, sino más bien los varones industriales. Es un momento muy importante en la historia económica de Inglaterra. Pero en general, ya sabes, los aranceles se consideran estar del lado oscuro de la fuerza. No son la taza de té de los economistas de todo el mundo. No es una buena idea. Pero al principio recuerda, hay un momento muy famoso en la historia de Occidente cuando FDR y Churchill se encuentran por primera vez en las aguas brumosas del Atlántico Norte. Y es un asunto de dominio público. FDR le preguntó a Churchill, ¿qué va a pasar después de la guerra? Porque no voy a apoyar al Imperio Británico. No voy a enviar a mis chicos a morir por un imperio. Léelo correctamente. Por una parte protegida del mundo, por una parte del mundo protegida con aranceles. Preferencias imperiales, ya sabes. No voy a enviar a mis hijos a morir por esto. Y Churchill no sabía qué decir. Tartamudeó algo como, bueno, las preferencias imperiales son correctas. Tomó mucho tiempo deshacerse de estos aranceles, solo en los años 70 con la Unión Europea, no antes. Estás hablando de los aranceles que el Imperio Británico tenía sobre lo que en ese momento llamaba la Commonwealth, ¿verdad? Y la Commonwealth comerciaba dentro de sí misma, pero tenía aranceles más altos para los miembros no pertenecientes a la Commonwealth. Eso es, preferencias imperiales. Y mantuvieron las preferencias imperiales hasta los años 70 cuando se unieron a la Unión Europea. Pero esto es muy importante porque FDR estaba decidido. No voy a enviar a mis muchachos a morir por el Imperio Británico. Así que ves, los aranceles a veces pueden ser estratégicos y muy importantes. Pero lo realmente importante es lo que sucedió cuando colapsó el Imperio Austrohúngaro. Los economistas, la escuela austríaca, liderada en ese momento por von Mises, vieron con alarma que una sola unidad se había convertido en 8 o 9 países soberanos. Y von Mises estaba decidido a eliminar todas estas fronteras, no fronteras nacionales, sino fronteras económicas, y crear un nuevo mundo para extender la idea del Imperio Austrohúngaro a todo el mundo. Eso creó la Ronda de Montevideo, luego el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y finalmente se desarrolló en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, todo esto es historia, Pascal. Todo esto es historia. Es increíble. Es cierto, ¿sabes? Trump ignora todo este pasado, y francamente es un punto de inflexión en la historia de Occidente. Quiere volver a los buenos viejos tiempos. Creo que es muy, muy difícil. Cuando era niño, bueno, algo así como 17, 18, aprendí en la universidad que hay una curva de desarrollo. Y luego en la curva de desarrollo, el primer elemento era la agricultura, el segundo era la industria, y el tercero eran los servicios. Así que la manufactura es la segunda parte de la etapa, y no puedes retroceder. Quiero decir, el tiempo tiene un significado absoluto, a pesar de Einstein. Esto es Newton. Einstein notwithstanding. This is Newton. So it goes this way, whoop, and you cannot go back. Así que va de esta manera, y no puedes volver atrás. Además, incluso si intentas traer de vuelta la manufactura a tu país, tienes que darte cuenta de que los trabajadores ya no están allí. Los robots son la moda del día. Mira, observa cualquier fábrica ahora. No hay personas trabajando, no hay trabajadores. ¿Recuerdas tiempos modernos de Chaplin? Esto se acabó. Los robots lo hacen, ya sabes. De todos modos, no tiene sentido. Tenía sentido en los días de los Estados-nación. Digamos, Alemania es Alemania, autosuficiente. Francia es Francia. Inglaterra, bueno, Inglaterra también es diferente, pero de todos modos, Italia es Italia. Y luego, de vez en cuando hay una guerra. Si la memoria no me falla, creo que así es como se describe el mundo en la montaña mágica de Thomas Mann. ¿Sabes? Pero en esos días, por supuesto, podías poner aranceles a los productos italianos porque querías vender tus coches, y luego los Ferraris, ya sabes, representaban un desafío no deseado. Correcto. Bien, entendido.
Pero ahora mismo, mira, tienes en tus manos esta maravilla de la óptica, que es un binocular Leica. ¿Creerías que la mayor parte de esto es chino? Así que esta gran óptica alemana, sí, la óptica probablemente es alemana, hecha en Alemania, pero el resto no lo es. Todo es chino. Así que no tiene mucho sentido poner aranceles al producto alemán, porque el producto alemán no es alemán. Sabes, todo está interconectado. Es como, ya sabes, intentar deconstruir una salsa mayonesa. No puedes. Sabes, todo es una especie de unidad. Tú. Everything is a kind of unit. You have an unscrambled. Tienes un deshacer del huevo, ¿verdad? Si ese era el objetivo. Porque como dijiste, Estados Unidos fue durante mucho tiempo el campeón del libre comercio. Y fue el campeón porque se benefició mucho de eso. Y eso es, por supuesto, quitar la escalera. Porque la escalera estaba usando aranceles al principio para construir industrias campeonas nacionales. Y luego, ya sabes, pasar por las diferentes etapas de desarrollo, ¿verdad? Y una vez que eres más o menos rico, eliminas los aranceles y te beneficias de la mano de obra más barata en el extranjero. Benefit from cheaper labor abroad. And the United States for the longest time said other countries Y durante mucho tiempo, Estados Unidos dijo que otros países no debían proteger sus mercados. Es malo. Es malo proteger tus mercados. Eres un comunista si lo haces. Eres lo peor de lo peor. Y eso fue durante los últimos 30 años. Y ahora ha cambiado a su opuesto, ¿verdad? Pero incluso peor que eso, parece que la protección del mercado estadounidense ya no es el único objetivo, porque un arancel del 145% no es un arancel protector. Eso es un arancel prohibitivo. ¿Qué crees que buscan? What do you think they are after with We will discuss it later on. You were right when you said Lo discutiremos más tarde. Tenías razón cuando lo dijiste. Bismarck, el estadista alemán, lo expresó muy bien cuando dijo que el libre comercio es el arma de los poderosos. No lo olvides. Así que aumentar los aranceles significa que ya no eres el más fuerte en la tierra. Después de esta introducción, iremos a China, al problema chino. Pero históricamente todo esto viene, según Trump, todo esto proviene del hecho de que el dólar es una moneda de reserva global. Tú kanís de marduris, poméis la moneda al canal, it's insinuever normalmente aldo. Entiende mi idea. After Abraham mem is, sufre. So the export of the country suffer. The current account has deficits, permanent deficits. La cuenta corriente tiene déficits permanentes, y esto es inaceptable. Esto tiene que llegar a su fin. Y bueno, la idea es que los aranceles van a ayudar. Bueno, ya sabes, esto se llama el dilema de Triffin. Triffin era un economista, y él dijo que, bueno, entre ser una moneda universal y tener exportaciones, hay una contradicción. Eso ya no es el caso, Pascal. Lamento decepcionarte, pero eso ya no es el caso. En los días de la crisis de 2008, en octubre de dólar en los bancos centrales, ahora es solo el 16%. ¿Y dónde está tu dinero? Now only 16%. Now it's only 16%. And where is all this money? Well, institutional investors. Bueno, los inversores institucionales de lugares turbios, Islas Caimán, Luxemburgo, todo esto, tienen todos los dólares del mundo. Ellos son los que compraron los bonos del tesoro, no los bancos centrales. Así que el problema no es la escasez de dinero, que de vez en cuando es ayudada por los bancos centrales con inyecciones de liquidez. Eso se acabó. El problema es el contrario. Hay mucho dinero sin control, porque no está en manos de los bancos centrales. Las reglas que se aplican a esta impresionante cantidad de dinero son las reglas que el genio de Keynes llamó los espíritus animales y la trampa de liquidez. Así que puede suceder en cualquier momento, y no está bajo el control de ningún banco central. Los bancos centrales son instituciones muy serias, ya sabes, la Fed, ya sabes. Central banks are very serious institutions. The Fed, they know the ropes. They know what to do. Ellos conocen el terreno, saben qué hacer, absolutamente. Pero este ya no es el mundo de los bancos centrales con la escasez de dinero. Es al revés. Es una liquidez sobreabundante. En un mundo muy, muy frágil, es porque, ya sabes, está impulsado por el apetito de riesgo. No sabemos por qué. Quiero decir, la percepción del riesgo. Piensan que hay un riesgo y venden. Y estamos, ya sabes, la tasa de interés comienza a subir,
los bonos bajan y podemos terminar muy mal en harapos, tú y yo, todos. Corre a refugiarte en la cueva más cercana. Ya sabes, como en los días de la caída, cuando el Imperio Romano cayó y todos se fueron a las cuevas. Así que podríamos muy bien comenzar una nueva era oscura. Pero quiero decir, But I mean, what do you think this does on these other? ¿Qué crees que esto hace a estas otras monedas? Una cosa que Estados Unidos está demostrando ahora mismo es que es un socio comercial altamente poco fiable. Estados Unidos en este momento es probablemente el socio comercial menos confiable en el mundo, porque puede cambiar de opinión literalmente de la noche a la mañana y cambiar las reglas del juego de manera fundamental. Así que lo más natural para todos los demás es tratar de diversificarse lo más posible, alejándose de Estados Unidos mientras intentan tener el menor dolor posible por ese cambio. Y algunos países no pueden, como la industria de exportación de Vietnam, que está en gran medida enfocada en Estados Unidos. Para ellos, esto es extremadamente perjudicial, ¿verdad? For them, this is extremely hurtful, right? And entire branches of Y ramas enteras de la economía vietnamita están amenazadas con colapsar. Otros países lo tienen un poco más fácil, pero aún así, duele. Esto significará que intentarán alejarse de Estados Unidos y del dólar estadounidense lo antes posible, ¿verdad? Mientras tanto, Donald Trump sigue diciendo que, no, el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda de reserva, pero se queja de ello. Y en el sitio web de la Casa Blanca de Estados Unidos hay un ensayo que dice, bueno, tener una moneda de reserva es un bien público tan grande que, de hecho, otros países deberían empezar a pagarnos por eso, ¿verdad? Simultáneamente, se quejan y quieren proteger aquello de lo que se quejan. Este es el argumento de política económica más contradictorio que he visto. economic policy that I have ever seen. Absolutamente correcto, Pascal. Absolutamente correcto. No necesitas entrevistarme porque tienes ideas muy claras sobre el tema, ya sabes. I wonder how you, Me pregunto, ¿cómo tú, quiero decir, como diplomático, qué piensas que están haciendo los diplomáticos estadounidenses en este momento? Deben estar tirándose de los pelos, ¿verdad? No hay manera de que puedas vender esto. No puedes darle un giro a esto. you cannot spin this. This is a naked Those who chicken. remain, Esto es un desnudo. Aquellos que permanecen en el Departamento de Estado, porque muchas de las personas más ilustradas y mejor cultivadas del Departamento de Estado se han ido, están teniendo un incendio. ¿Sabes? Es una locura. Quiero decir, es absolutamente una locura. Bueno, no han recortado el Departamento de Educación. Esto es lo que el mundo necesita. Es precisamente una de las razones por las que la percepción del riesgo ya no se basa en la escasez de dinero, sino en la profundidad de los mercados financieros de los Estados Unidos y la buena gobernanza de los Estados Unidos, que está gravemente ausente. Como puedes ver, cualquiera puede verlo. Es una locura. As you can see, anybody can see it. It's crazy. And the result is that, after all, they are 60% of... Y el resultado es que después de todo, son el 60% de todos los dólares, el 60% de todas las transacciones mundiales, y pueden tener un efecto devastador en la economía mundial. Pero sí, mira los aranceles, por ejemplo. Eres Taiwán, ya sabes, la fiel Cordelia, la hija favorita del viejo rey Lear. Sí. Y luego trasladas tu fábrica a los Estados Unidos e inviertes 100,000 millones en los Estados Unidos. Llegan los aranceles, 32%. Corea del Norte, 10%. Corea del Sur, ¿verdad? Sí. South Korea. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Sabes, nuestro mejor aliado, el mejor de corazón, ya sabes, el Reino Unido, 10%. Así que los británicos están indignados, ya sabes. ¿Qué clase de amistad es esta? The Brits are incensed, you know. What kind of friendship is this? Now, Land Rover and Jaguar have said no more export to the... Land Rover y Jaguar han dicho que no más exportaciones a los Estados Unidos. ¿Es esta una forma de tratar a la gente aliada, a tus aliados? Es difícil de creer. Tienes toda la razón. La imprevisibilidad de los Estados Unidos crea caos. Y estamos comenzando a ver las consecuencias, pero no el final de ellas, porque puede terminar en una crisis de crédito muy seria, sino en una crisis de deuda. Y si hay una crisis de deuda con los Estados Unidos, vamos a tener problemas serios. Tienes una apertura, estás contratando en Kioto o algo así. Es como,
voy a recortar las pensiones y me convertiré en un mendigo, ya sabes. No, yo... They are going to slash pensions and I will become a beggar, you know. No, I hope it will not go all the way that route, or that Espero que no lleguen hasta ese punto, o que los europeos también empiecen a entender que está bien, necesitamos, si no, desvincularnos de los Estados Unidos, al menos empezar a ser amigos con otros de nuevo. Porque el problema que tienen los europeos es que básicamente ahora no les quedan más amigos, ¿verdad? Los Estados Unidos los están pateando ahora mismo. Ya alejaron a los rusos. Están hablando mal de China. Y creo que se olvidaron completamente de que el continente africano existe porque nunca hablan de él. No tienen a dónde ir. Quiero decir, los europeos realmente están en una situación difícil. The Europeans are really in a difficult spot. Mercosur, Latin America. Meaning Mer. Correcto. But not very much, because, you know, we invest. Pero no mucho, porque invertimos mucho en los Estados Unidos de América. Ahora, ¿qué pasa si Estados Unidos dice, como en una pareja, no eres tú, soy yo, es mi culpa, soy yo quien no te quiere? La mayoría de nuestra clase política está muerta. Y por supuesto, Europa no puede sobrevivir. Quiero decir, si somos enemigos de Rusia y no podemos tener acceso al mercado chino, Europa se acaba. Europe is over. I have Veo que Estados Unidos, en realidad, Donald Trump tiene más planes en mente, y de hecho tiene más cosas preparadas, porque parece que ahora está cambiando su retórica de solo aranceles para proteger a Estados Unidos, a aranceles para castigar a China, que son en efecto, básicamente sanciones. Algo que al final del día se parecerá mucho a sanciones. Y ahora está hablando de aranceles secundarios, como aranceles a estados que no imponen aranceles similares a China. States that do not put similar tariffs on China. He wants to secondarily Quiere sancionar secundariamente a China, lo que a mí me parece que está buscando, ya sabes, crear una esfera de influencia o tallar una parte del mundo que solo comercie con Estados Unidos. Y ya sabes, darles la zanahoria de bajos aranceles si pones aranceles a China, o el palo de altos aranceles si no lo haces. Y ya sabes, los europeos, si las cosas se ponen difíciles, elegirán inmediatamente a Estados Unidos, ¿verdad? Está bien, pondremos nuestros propios aranceles a China. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con Mercosur? ¿Qué pasa con el sudeste asiático? ¿Crees que este enfoque de nosotros o ellos con la economía es algo que pueda funcionar? Well, quite frankly, as a European, what I think, Bueno, francamente, como europeo, lo que pienso, ya sabes, no soy un profeta, pero muy probablemente llevará a un aumento imparable de partidos antisistema. Así que espera que Alternativa para Alemania suba. Y en España también, ya sabes, la extrema derecha está ganando fuerza. Así que Europa recuerda, la crisis de los años 30 provocó la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, y tratar de desvincular completamente a China y Europa. Los Estados Unidos ya han sido cuantificados por JP Morgan, $2.5 billones para la economía estadounidense. ¿Cómo pueden los Estados Unidos sobrevivir con un golpe de $2.5 billones en su economía? Es difícil de imaginar. Es muy difícil entender todo. to imagine, you know, it's very difficult to understand everything. It's crazy. And of course, there is something Es una locura. Y por supuesto hay algo llamado el Sur Global, o generalmente llamado el Tercer Mundo, que por supuesto va a apoyar a Rusia, China y similares. Y ahora, matemáticas simples, Pascal. La Ummah musulmana, China, más India tienen algo así como 5.000 millones, 5.5 mil millones de personas. Y el mundo tiene 8.5 mil millones, así que son la mayoría de la población mundial. ¿Cómo podemos afirmar que somos buenos y ellos son malos? Esta es una idea extraña de que vivimos en un mundo de reglas y ellos en la jungla. Eso es absurdo. No tiene ningún sentido. Nuestros mejores aliados en el Medio Oriente son Arabia Saudita e Israel, difícilmente defensores de los derechos humanos, sin mencionar a Siria. of human rights, not to mention Syria. Al-Jolani, you know, Al-Jolani. Al-Olani, no lo sé. Creo que es insostenible. Así que lo que va a suceder es una gran incógnita. No lo sabemos. Pero la naturaleza de los aranceles, bueno, como lo supongo, la idea es que yo impongo aranceles sobre ti.
Pero si no tienes un superávit, una cuenta corriente, hasta ahora todo bien. Pero si tienes un superávit, entonces eres mi enemigo. Tienes que revaluar tu dinero a una moneda, o de lo contrario, haré imposible que accedas al mercado estadounidense. En resumen, es una especie de... ¿Recuerdas los acuerdos de cuando Alemania y Japón se vieron obligados a revaluar sus monedas, el marco alemán y el yen? Algo así, pero a nivel universal. Something like that, but on universal basis. Quite frankly, I don't think this is realpolitik. This is the realpolitik. Bueno, francamente, no creo que esto sea política real. Esto es la política real de la ruina. No se puede sostener. Esta no es la manera de llevar la política o los negocios, porque la percepción del riesgo, que ya discutimos en este mundo de gran capital, esta finanza creativa, para decirlo suavemente, se basa en la previsibilidad de las decisiones tomadas en los Estados Unidos y la calidad de su gobernanza. Si los mercados, estas grandes cantidades de dinero, estos grandes estados de dinero, comienzan a ver que la gobernanza estadounidense no es muy buena, abandonarán el dólar. Es simple, es elemental. Y el resultado puede ser verdaderamente devastador. Es elemental, ya sabes. Ahora, es muy difícil entender cómo, por ejemplo, un tipo como McKinley, el presidente McKinley, puede ser considerado tan bueno como el héroe. President McKinley can be taken as good as the hero. He is Trump's hero. How come? Él es el héroe de Trump. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. McKinley creó la crisis de 1893. Sabes, hay un libro sobre esto, A Nation of Deadbeats, de Scott Reynolds Nelson. Lee el libro, McKinley, Crisis de 1893, porque él aumentó los aranceles hasta un máximo del 50%. Entonces todo, ya sabes, toda la vida económica de los Estados Unidos se desaceleró. La gente comenzó a preocuparse de que no iba a haber oro para pagar sus bonos, así que empezaron a vender bonos ferroviarios, no del tesoro. Y el resultado fue una crisis terrible. Así que es difícil entender cómo este tipo Trump puede decir que McKinley es su héroe. Y los aranceles son, ya sabes, el instrumento de elección. Difícil, ya sabes. Recuerda, discúlpame, Pascal, un arancel es un impuesto al comercio. Excuse me, Pascal. Tariff is a tax on trade. Tariffs are a tax on imports and exports, and it can... Los aranceles son un impuesto sobre las importaciones y exportaciones, y si se tratan de manera incorrecta, como es el caso ahora, pueden detener el comercio mundial. Y una crisis comercial sería literalmente el fin del mundo. Y esto es lo que estamos viendo. Sabes, el 64% de las importaciones a los Estados Unidos han desaparecido y el 36% de las exportaciones han desaparecido. Si las cosas continúan así, no es muy difícil predecir que vamos a entrar en una crisis de crédito. No es la bolsa de valores. Si la bolsa cae, bueno, tarde o temprano, sabes, se arregla sola. Pero el crédito es una historia diferente. Una crisis seria en este campo puede hacer que la crisis del 29 parezca un musical de Hollywood, ya sabes, cantando bajo la lluvia. Hollywood musical, you know, singing in the rain. But don't you think that the other centers... Pero ¿no crees que los otros centros de poder van a trabajar horas extras para evitar eso? Quiero decir, Pekín, Moscú, incluso Bruselas, intentarán, ya sabes, tener mecanismos de estabilización y hacer que el BCE intente intervenir o hablar con el BCE, porque los que pueden ayudar en este momento son los bancos centrales. ¿Crees que se utilizará la política monetaria para prevenir lo peor? Will be used in order to prevent the worst. Well, you see, Bueno, verás, los bancos centrales están bien, pero considerando ahora quién posee los bonos del tesoro, tienen muy poco que decir, porque del 40% han llegado al 16%. Así que esto ya no es una cuestión de bancos centrales. Como te dije, esto está fuera del ámbito de la previsibilidad. Ahora, tenemos diferentes políticas monetarias. El BCE tiene una tasa de interés más baja porque es un mal momento debido principalmente a la política de los Estados Unidos, por lo que el BCE está bajando la tasa de interés. Jerome Powell no está dispuesto a bajar la tasa de interés porque no está convencido de que esta inflación no vaya a durar, así que esto está esperando a ver si la inflación se estabiliza o no, mientras que Trump está decidido a que la tasa de interés baje. Whereas Trump is determined to have the rate of interest going down. Now, if
the tariffs in the United States. Ahora, si los aranceles en los Estados Unidos bajan, eso será muy grave porque la inflación está ahí. Si bajan su tasa de interés, la inflación puede convertirse en algo muy, muy serio. Y no entiendo cómo, ya sabes, los asesores de Trump no le dicen que no le diga nada a Jerome Powell. Él conoce el terreno. Déjalo hacer su trabajo. No, él está decidido a, ya sabes, quiere despedirlo. No puede, pero veremos, ya sabes. Veremos. Quiere que baje la tasa de interés. Y creo que es, ya sabes, un asunto muy serio. Ya sabes, creo que Jerome Powell por el momento se mantiene firme, ha plantado cara. Pero veremos en el futuro, ya sabes. Estoy convencido de que bajar la tasa de interés en los Estados Unidos causaría estragos a medio plazo. En este momento, este enfoque político, me parece que Estados Unidos no solo se está disparando en el pie, sino que se está disparando varias veces, como a la izquierda y a la derecha, asegurándose de que nunca pueda volver a caminar. ¿Puedes pensar en algún ejemplo histórico? Ya mencionaste a Franco justo después de la Guerra Civil Española. ¿Puedes pensar en algún otro momento en que un líder haya malinterpretado tan masivamente la economía y sus interconexiones? ¿Hay algún ejemplo que te venga a la mente? Bueno, Hitler, ¿de verdad? Pero Hitler tenía una política económica que en realidad puso a la economía alemana de nuevo en marcha, ¿verdad? Es famoso por este keynesianismo económico básicamente militar, ¿verdad? Desembolsó enormes cantidades de marcos alemanes y realmente hizo que la economía funcionara, también debido a la remilitarización. Bueno, la idea es que él, creo que un libro muy bueno sobre esto es de Adam Tooze, estudió la historia de los tratos económicos de Hitler, y la idea es que él no fue el motor de la recuperación, sino que más bien la Wehrmacht fue el motor de la recuperación. Quería rearmar el país y darle todo esto a la Wehrmacht, y eso al final creó un monstruo, provocó la Segunda Guerra Mundial y un desastre total. Otro tipo que realmente destruyó el país fue Perón en Argentina. Había dinero a raudales. Tenían todo el dinero del mundo porque tenía un amigo que trabajaba para el Fondo Monetario Internacional en ese momento. Y me dijo que en las bóvedas de la Reserva Nacional en Argentina no sabían dónde poner el oro. Estaba incluso en los pasillos, ya sabes, en todas partes. Así que empezó a dar dinero a todo el mundo, hasta que por supuesto se arruinó. Y una vez que se arruinó, porque ya no había más dinero, siguió dando dinero. Y eso, ya sabes, provocó el desastre de la alta inflación, y Argentina nunca se recuperó. Probablemente uno de los países más ricos a principios del siglo XX, con más o menos el nivel de vida de los Estados Unidos. Se destruyeron a sí mismos. Sí, probablemente cerca de eso está Argentina. Tranquilo, no estoy diciendo que la Fed sea el Banco Central de Argentina. Esa es una historia diferente. Son muy calificados, saben lo que hacen. Pero por supuesto, el tipo que está al mando está loco. Hay muy poco que puedan hacer. Creo que un buen ejemplo, un buen precedente de Elon Musk, por ejemplo, es Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg fue uno de los hombres más ricos del mundo y apoyó a Hitler hasta el final. Y eso le costó muy caro. Casi terminó ante el tribunal en Nuremberg y perdió una parte significativa de su fortuna. No es una buena idea cuando, ya sabes, si hay un desacuerdo entre el poder y el dinero, el poder generalmente tiene la ventaja. Así es como es. Creo que Musk dicen que ha perdido algo así como el 30 al 40% de toda su fortuna. Ya entre un 30 y un 40% en las últimas 2 semanas. Bueno, está bien. La mayor parte de ese valor es, en ese punto, todo dinero contable, ¿verdad? Ese tipo de riqueza es diferente de nuestro tipo de, ya sabes, tener algunos ahorros en una cuenta de ahorros y algunas acciones aquí y allá. Quiero decir, ese tipo de riqueza es tan grotesca que, ya sabes, incluso Elon Musk vendiendo solo el 10% de sus acciones llevaría automáticamente a Tesla a perder en valoración, ¿verdad? Y por lo tanto, él perdería parte de su patrimonio neto.
Quiero decir, es extraño a estos niveles. En ese tipo de nivel, el dinero básicamente solo significa poder de toma de decisiones. Money basically just means decision-making power. Yeah. Well, obviously, what he wants to do is to Bueno, fix obviamente lo que él quiere hacer es resolver la cuestión del déficit, ya sabes, porque tienen que pagar 1 billón al año en intereses. Así que Trump está tratando de solucionar el problema, pero los aranceles no son el camino a seguir. Y luego está tratando de reducir el gasto militar, lo cual es una muy buena idea, porque ya sabes, el 40% de todo el gasto militar mundial es estadounidense, y ahora ni siquiera tienen municiones. Eso es una estafa, ¿sabes? Quiero decir, ¿cómo es posible que gasten el 40% del gasto militar mundial y Ucrania no tenga municiones? Rusia gasta solo 1/10 parte de este dinero, y tienen toda la munición del mundo. Así que la industria militar es una estafa. 1. 2. Quiere que paguemos por nuestra seguridad. Bien, estoy de acuerdo. Probablemente Japón tenga miedo de China, y si quiere estar protegido, tiene que pagar por ello. Nada en contra. protected, and he has to pay for it, nothing against. But now, what does it? What Pero does it ahora, make Trump ¿qué hace que Trump crea que si pagamos por nuestra seguridad, vamos a compartir sus miedos? ¿Por qué deberíamos considerar que Alemania necesita 45 bases militares para su seguridad? ¿Por qué estar, ya sabes, con misiles? ¿Para defenderse de qué? Hutíes. ¿Por qué bombardear a los hutíes? ¿Por qué no frenar a Israel? Si pagamos por nuestra seguridad, decidiremos cuál es el objetivo. ¿Cuál es el camino hacia, ya sabes, el objetivo final de todo este gasto? Trump está convencido de que, ya sabes, cómo está el mundo, seguirá igual. Pagamos por esto, quiero decir, pagamos por ellos, por su seguridad, por su idea de seguridad pagamos. Y francamente no es un hecho, ya sabes, no lo creo. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Y soy muy escéptico, ya sabes, porque francamente no creo que Alemania necesite 45 bases militares para sobrevivir. Quite frankly, I don't think that Germany needs 45 military bases to survive. No, Defense- but this leads me to a question again about Europe. Pero esto me lleva nuevamente a una pregunta sobre Europa. Me parece que durante los últimos 30 o 40 años, los europeos simplemente aceptaron cualquier tipo de marco que viniera de Estados Unidos. Si Estados Unidos dice o simplemente finge que X es el caso, entonces los europeos dirán, claro, X es el caso. Uno de los ejemplos más indignantes de eso, para mí, es este marco de los gastos militares, ¿verdad? La idea de que, y no sé cuándo comenzó, hace unos 10 o 15 años, de repente se empezó a medir el gasto militar en términos del PIB. ¿Cuánto de tu PIB estás usando en gastos de defensa? Y Estados Unidos seguía diciendo que estábamos gastando un 4 o 5% de nuestro PIB en defensa para la OTAN. Y los países de la OTAN no hacen eso. On defense. For NATO and NATO countries don't do that. They are so unresponsible. But they Son tan irresponsables, pero olvidan por completo, completamente, totalmente, que es todo el gasto militar de Estados Unidos en todo el mundo, que incluye la base militar en Yokosuka, Japón. Y alguien necesita explicarme cómo la base militar en Yokosuka de alguna manera ayuda a la OTAN a defender Europa. No hay conexión, pero los europeos lo aceptan. Son como, oh, sí, bueno, eso es correcto. Sí, quiero decir, estamos tan avergonzados y demás. Y se inventan estas excusas. Nunca intentan cuestionar el marco en sí. Sí. ¿Cuándo comenzó eso? Quiero decir, has estado en ese campo, que Europa acepta incuestionablemente lo que Estados Unidos dice que es la realidad. United States says reality is. I think it all started with the implosion of the USSR. Creo que todo comenzó con la implosión de la URSS. La URSS implosionó y Estados Unidos estaba desesperado al ver que la OTAN podría desaparecer. Y eso fue, ya sabes, una constante de la ecuación. La OTAN tiene que sobrevivir. Y bueno, ampliaron la OTAN en contra de la opinión de personas muy eruditas. Y las consecuencias fueron devastadoras. Y Europa se unió. Tuve una entrevista con el señor Rahr, quien es un intelectual alemán muy conocido, y me dijo que esto es una especie de odio desviado. Están hartos de ser considerados los malos del mundo, y lo que están haciendo es proyectar esto en otro país. Y lo están proyectando en Rusia. Projecting this into Russia. So Putin is the new Hitler.
Entonces, Putin es el nuevo Hitler. Ya no somos hitlerianos. Él es el nuevo Hitler. Y luego, por supuesto, piensan que al hacer esto pueden alterar la estrategia tradicional de Alemania, que es ser amigos de Rusia. ¿Recuerdas a Bismarck? Recuerda a Bismarck, ya sabes, cuando dijo, cuando nuestros dos países están juntos, todo va bien para nosotros y para Europa. Cuando, debido a la intervención extranjera, estamos uno contra el otro, es malo para nuestros dos países y para Europa. Y tenía toda la razón. Aquí está. Ahora, originalmente querían un acuerdo integral sobre seguridad. El mapa que mostraron es muy conocido. Puedes tenerlo. Puedes leerlo en Not One Inch, de Mary Sarraute. You can read it in Not One Inch by Mary Sarraute. It's there, the Federal Republic of Germany. Está ahí, ya sabes, la República Federal de Alemania. El ministro de Asuntos Exteriores ofreció un mapa. La seguridad fue desde Gran Bretaña y Francia hasta Vladivostok. Los Estados Unidos nunca, la OTAN. Y Alemania es un país derrotado. No lo olvides, está sitiado, está derrotado. Y aceptaron este punto de vista. Ahora las consecuencias fueron terribles. Bueno, absolutamente en contra de ir a Irak. Eso fue bueno. Y de nuevo, no querían que Georgia y Ucrania se unieran a la OTAN. Eso es bueno. Pero luego, de repente, no de repente, pero lentamente, todo esto cambió. Y hubo un cambio de paradigma, y fueron a Minsk. Minsk, aceptado tanto por el presidente de Francia como por Angela Merkel, hicieron esto para darle tiempo a Ucrania para rearmarse. They did this to give Ukraine time to rearm. And this is a paradigm shift because the United Europe. Y este es un cambio de paradigma, porque la Europa Unida fue creada para prevenir la guerra, y esto se hizo para favorecer y alentar la guerra en Ucrania. Si no hubiera sido por todos estos eventos, hoy Crimea sería ucraniana. Tendríamos un sistema de seguridad muy bueno en Europa. Y como digo, todo esto comenzó con la terrible caída de la Unión Soviética, que creó estragos en los valores aceptados de Occidente. Recuerden a George F. Kennan. Si por casualidad desapareciera en las olas del Atlántico, tendríamos que encontrar un nuevo enemigo similar a ella, porque cualquier otra solución sería inaceptable para la industria estadounidense. Because any other solution would be unacceptable for the American industry. So now we are confronted with this problem, right? We are now in Entonces ahora nos enfrentamos a este problema, ¿verdad? Estamos en 2025 y tenemos a unos Estados Unidos descontrolados con armas encendidas que exigen que todos sucumban o mueran y además paguen por ello. Y ya sabes, el epítome de eso es Ucrania, ¿verdad? Ucrania fue sacrificada en el altar del poder hegemónico estadounidense y la capacidad de librar una guerra por poder. Y ahora Estados Unidos está exigiendo pago por el derramamiento de sangre de Ucrania. Y los europeos todavía no despiertan. Todavía no ven la perfidia del juego. ¿Hay un cubo de agua en algún lugar que podamos arrojar sobre la gente? Quiero decir, me pregunto, ¿qué se puede hacer? on people. I mean, I just wonder what can be done. Yeah, cold shower. Cold shower. Mahbubani. Ducha fría. Ducha fría. Mahbubani. Kishore Mahbubani es una gran mente brillante. Dijo, ustedes están pagando, hablando con los europeos. Están lamiendo las botas que les están pateando en la cara. Es cierto, lo dijo muy recientemente. Y es famoso por haber dicho que Ucrania es un cordero sacrificial geoestratégico. El cordero sacrificial en términos geoestratégicos. Pero ellos ya saben, todo esto es culpa de los Estados Unidos. Crearon el tipo de entidad nazi, junta, en Kiev, y estaban dispuestos, ya saben, a dar una oportunidad. A los Estados Unidos se les dio la oportunidad de dar una segunda oportunidad a los nazis que fueron derrotados en la guerra por el Ejército Rojo en Ucrania, a costa de 2 millones de personas, por cierto, ya saben. Y el resultado ha sido destructivo para Ucrania. Jeffrey Sachs advirtió a la clase política ucraniana, no sean el ariete contra Rusia, no sean el instrumento de una lucha entre Rusia y los Estados Unidos, porque van a pagar un precio muy alto. Do you see? I had a talk just yesterday with. Ayer tuve una conversación con Evarist Bartolo, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Malta, y Malta parece entender, o al menos la mayoría de los círculos de política exterior malteses entienden, que no debe ser una herramienta en la política de las grandes potencias. Pero parecen bastante solos en eso. Creo que los irlandeses también lo son un poco, al menos cuando se trata de Palestina.
y España. Aber förgunot troptais besaris en Europa, kim fafas una politica de pisarit, para sugdurte noit combat tita en EU. Policy that makes sure that you don't become an instrument. As I told you in my past interview with you, Pascal, Como te dije en mi entrevista anterior contigo, Pascal, todos lo saben, nadie lo dice, todos lo sabemos, pero vivimos muy cómodamente en este mundo de mentiras. Y no veo a nadie capaz de dar un paso adelante y decir que estás mintiendo. Aceptemos la realidad, ¿sabes? Y este es un problema muy serio, porque significa que una mentira solo puede sostenerse mediante la represión y la propaganda. by repression and lie, propaganda. So do you think it is actually Entonces crees que, en cierta medida, no es solo locura, sino quizás también pereza, que la gente es demasiado perezosa para intentar aceptar que el emperador está desnudo e intentar hacer algo al respecto? and try to do something about it? It's graft. Es corrupción. Es dinero, 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 dinero. Es dinero, de hecho. Su interés, ya sabes, están pagados, bien pagados. They're paid, well paid. Because my supposition is Porque mi suposición es que muchas de estas personas creen sus propias mentiras, o creo que muchos de ellos creen sus propias mentiras. Por eso viven en una ilusión. Pero tú estás diciendo como, no, 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 no. Ellos realmente entienden que las mentiras son mentiras. Lo hacen porque son codiciosos y perezosos y demás. Así que, en efecto, Indeed. Well, some are convinced, of course, as some people. Bueno, algunos están convencidos, por supuesto. Algunas personas, en lugar de ser embajadores de España, son embajadores de los Estados Unidos. No se puede negar. Eso es cierto. Pero mucha gente lo sabe, solo que saben que sus carreras dependen de decir que la mentira es verdad. Bueno, ya sabes, la verdad es como era. Ya sabes, el ministro de propaganda. La verdad es mentira, la mentira es verdad. Ya sabes, es la guerra es paz y la paz es guerra. Sí, el libro 1984. 1984. yeah. In the book 1984. quiero decir, una mentira es solo una realidad que no sucedió de esa manera. Así que sigue siendo una realidad, supongo. Still a reality, so I guess. Well, we all know. I mean, if you are a professional, you know. Bueno, todos lo sabemos. Quiero decir, si eres un profesional, sabes lo que pasó. Soy un profesional. Estuve más o menos allí o cerca de allí y sé lo que pasó. Seguí esto desde el principio y creo que cometieron un error terrible. El error terrible fue que estaban convencidos. Ahora, hubo una guerra y esta guerra había sido ganada por los Estados Unidos de América. Punto. Y los rusos no tenían nada que decir porque después de todo fueron derrotados. Hubo una guerra, fueron derrotados. Así que tenían que aguantar cualquier cosa. Ya sabes, cualquier cosa que los Estados Unidos consideraran positiva. Consider positive. Not very different from the Diktat of Versailles to Germany. No muy diferente del dictado de Versalles a Alemania. Algo así, solo que no hubo guerra, ya sabes. La cuestión crítica es que no hubo guerra. Y finalmente, todo esto se ha desarrollado en esta tragedia y estrategia problemática para los asuntos mundiales. Y es una cuestión de, recuerda, si cuando llegas a una encrucijada, tomas el camino equivocado, cuanto más lo sigues, más te desvías. Sí, inevitable. Comenzaron a ir en la dirección equivocada en 1990 y ha terminado 30 años después en este desastre. Y no es el final. No sabemos qué va a pasar después. It is not the end of it. We don't know what's going to happen next. We'll see. For the moment, I think that Veremos. Por el momento, creo que detener el comercio o embargar el comercio entre China y Estados Unidos puede tener consecuencias muy serias para el mundo en general. Muy serias. Pero no te dejes engañar por 125 aranceles. Es, ya sabes, más allá de 40 es absurdo, porque el beneficio de la exportación china es más o menos del 40%. Así que más allá de eso, puedes ponerlo en 500, es equivalente a un embargo. Más allá de 40, es equivalente a un embargo. Y con un embargo comercial, bueno, puede tener consecuencias muy serias para todos, ya sabes. Gracias. No, comparto eso. Y embajador Zorrilla me dijo que tiene una última palabra para nosotros, ¿verdad? Que le gustaría recordarnos. Yes, I would like to pay humble homage. Sí,
me gustaría rendir un humilde homenaje a la Universidad de Harvard, que tuvo el valor de mantenerse firme contra este par de políticas que es Donald Trump. Le debemos mucho a la Universidad de Harvard, mucho. Entre otras cosas, muchas cosas. Pero entre otras cosas, esto, ya sabes, el contrato social de las sociedades contemporáneas. John Rawls y, por ejemplo, los clasicistas, estas pequeñas joyas que son la Leb Classical Library, verde es griego y rojo es latín. En la música Harvard, gracias y bien hecho. Muy bien dicho, muchas palabras. Yo soy... Nicely said. Thank you very much for these words. I share the assessment. I mean, for all the faults. Comparto la evaluación. Quiero decir, a pesar de todos los defectos que tiene la academia, es importante que la academia pueda hacer lo suyo y fomentar el conocimiento y no ser obligada a obedecer al poder. Porque si haces eso, básicamente estás sacrificando lo que quieres, ¿verdad? Con una buena educación. Basically what you want, right, with good education. Yes, well, remember the words. Sí, bueno, recuerda las palabras de Lincoln. Si la destrucción ha de ser nuestro destino, debemos ser nosotros mismos su autor y ejecutor. Esto es lo que están haciendo. Siguen la profecía de Lincoln, ya sabes. Y además, tener una moneda global es el hecho que permite a Trump mantener al mundo en ruinas. Y esto es lo que le permite tener sus caprichos y rabietas como fuente de sabiduría política. And tantrums as source of political wisdom. And you know, I forgot who said it. It's not for me. I forgot. Y sabes, olvidé quién lo dijo. No es de mí. Olvidé quién dijo que el único país con el poder de derrotar a Estados Unidos es Estados Unidos. Y esto se está haciendo realidad. Esto se está haciendo realidad. Absolutamente cierto. Bien, preparémonos para el impacto y esperemos que no sea tan malo como podría ser. Y que al final el sentido común prevalezca, porque la esperanza es lo último que se pierde. Embajador Zorrilla, muchas gracias por su tiempo hoy. Ambassador Zorrilla, thank you very much for your time today. Gracias, Cal. Gracias.